Ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a analizar el capítulo 19 del Santo Evangelio según San Lucas. Este capítulo comienza con el tema Jesús y Zaqueo. Y dice la palabra de Dios que una ocasión en que Jesús pasaba por la ciudad de Jericó, había allí un hombre rico llamado Zaqueo, que era jefe de los cobradores de impuestos para Roma. Y Zaqueo quería conocer a Jesús, pero no podía llegar a donde él estaba, porque había mucha gente y Zaqueo era pequeño de estatura. Por eso ideó adelantarse a la multitud y se subió a un árbol que estaba a la orilla del camino por donde tenía que pasar Jesús. Y cuando Jesús lo vio, le dijo: Zaqueo, baja enseguida, porque hoy tengo que quedarme en tu casa. Y dice la palabra de Dios que Zaqueo bajó a prisa y con gusto recibió a Jesús en su casa. Y la multitud, al ver la actitud que había tomado Jesús, comenzó a criticarlo, porque decía que se iba a quedar en la casa de un pecador. Y entonces Jesús les dijo a la multitud: yo no he venido a este mundo a buscar a los que están sanos, sino a sanar a los que estén enfermos. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo a la multitud? Lo que Jesús le dijo fue que Él vino a este mundo para que los hombres y las mujeres que estamos enfermos espiritualmente nos sanemos de esa enfermedad. Y la enfermedad espiritual que tenemos todos nosotros es el pecado. Lo que Jesús le dijo a esa gente, en otra palabra, es que Él vino a este mundo para que la humanidad se limpiara de pecado. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Y sigue diciendo la palabra de Dios que cuando ya estaban en la casa, Zaqueo se paró de la silla y le dijo a Jesús: Señor, voy a darle a los pobres la mitad de mi riqueza. Y si le he robado algo a alguien, se lo devolveré 4 veces más. Y Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque este hombre también es descendiente de Abraham. Aquí vamos a hacer otra aclaración, hermanos y hermanas, porque lo que Zaqueo hizo fue devolverle al pueblo lo que le había quitado al pueblo. Y con esa actitud, Zaqueo manifestó un arrepentimiento verdadero. Y al manifestar ese arrepentimiento verdadero, Jesús le dijo que hoy había llegado la salvación espiritual a su casa. Eso mismo debemos hacer nosotros, hermanos y hermanas. Primero, recibir a Jesucristo en nuestra casa como lo recibió Zaqueo. Y recibir a Jesucristo es lo mismo que decir recibir la palabra de Dios y ponerla en práctica. Porque en este mundo material, la palabra de Dios representa al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Y otra enseñanza que tiene este pasaje bíblico es que Jesús le dijo a Zaqueo, o le dijo a la multitud, porque este hombre también es descendiente de Abraham. Lo que nos está enseñando la palabra de Dios es que todos los hombres y las mujeres que en este mundo obedecemos los mandatos de Dios, somos descendientes de Abraham. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a analizar otro tema que está contenido en el capítulo 19 del Santo Evangelio según San Lucas, la parábola del dinero. Y dice la palabra de Dios que en una ocasión la gente estaba oyendo a Jesús
hablar de la palabra de Dios. Y Jesús les contó la siguiente parábola y les dijo: había un hombre de la nobleza que se fue lejos a otro país para ser nombrado rey y regresar. Antes de salir, llamó a 10 de sus empleados y le entregó a cada uno de ellos una gran cantidad de dinero y le dijo: hagan negocio con este dinero hasta que yo vuelva. Pero la gente de su país le odiaba y mandaron tras él una comisión encargada a decir, o para que dijera: no queremos este hombre como nuestro rey. Pero él fue nombrado rey y regresó a su país. Cuando llegó, mandó a llamar a los empleados a quienes había entregado el dinero para saber cuánto había ganado cada uno. El primero se presentó y le dijo al rey: Señor, su dinero ha producido 10 veces más. Y el rey le dijo: muy bien, eres un buen empleado. Ya que fuiste fiel en lo poco, te hago gobernador de 10 pueblos. Luego se presentó otro y le dijo al rey: Señor, su dinero ha producido 5 veces más. Y el rey le dijo: muy bien, por el buen trabajo que ha hecho, tú serás gobernador de 5 pueblos. Y luego se presentó otro y le dijo al rey: Señor, aquí está tu dinero. Lo guardé en un pañuelo, pues tuve miedo de usted, porque usted es un hombre duro que recoge lo que no puso y cosecha donde no sembró. Entonces el rey le dijo: empleado malo, con tus propias palabras te juzgo. Si sabía que soy un hombre duro, que recojo lo que no puse y cosecho donde no sembré, ¿por qué no llevaste mi dinero al banco para devolvérmelo con los intereses a mi regreso? Y luego le dijo a la gente que estaban ahí: quítenle el dinero y déselo al que ganó 10 veces más. Pero la gente le dijo: Señor, pero si este tiene 10 veces más, ¿para qué entregarle más dinero? Y el rey le dijo: pues le digo que al que tiene se le dará más, pero al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Y en cuanto a mis enemigos que no querían tenerme como rey, tráiganlos acá y mátenlos en mi presencia. Aquí vamos a hacer una aclaración, hermanos y hermanas, porque Jesús está hablando en parábola. En esta parábola el dinero representa la palabra de Dios. Los empleados representan a los hombres y las mujeres que en este mundo le enseñan la palabra de Dios a los demás. El rey representa a Jesucristo. Lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que los hombres y las mujeres que en este mundo reciben la palabra de Dios y se la enseñan a los demás, recibirán un mayor premio en el reino de Dios. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Pero los hombres y las mujeres que en este mundo rechazan la palabra de Dios irán a vivir para siempre en el reino de Satanás. Tratemos pues nosotros, hermanos y hermanas, de enseñarle a los demás lo que Dios nos ha enseñado a nosotros y de esa manera recibir el premio que Dios tiene reservado en su reino para cada uno de nosotros. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a analizar otro tema que está contenido en el capítulo 19 del Santo Evangelio según San Lucas. Jesús entra en Jerusalén y dice la palabra de Dios que en una ocasión,
cuando Jesús se dirigía a Jerusalén, cuando estaba cerca de las comunidades de Betfagé y Betania, junto al monte de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos, diciéndole: vayan a la aldea que está enfrente, y al llegar encontrarán un burro atado que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien le pregunta que por qué lo desatan, díganle que el Señor lo necesita. Los discípulos fueron y lo encontraron todo como Jesús le había dicho. Mientras estaban desatando el burro, los dueños le preguntaron: ¿por qué desatan ese burro? Y ellos le dijeron: porque el Señor lo necesita. Y poniendo sus ropas sobre el burro, se lo llevaron a Jesús, y Jesús montó en él. Conforme Jesús avanzaba, la gente tendía sus propias ropas por el camino. Y al acercarse a la bajada del monte de los Olivos, todos sus seguidores comenzaron a gritar de alegría y alabar a Dios por todos los milagros que habían visto. Y decían: bendito el Rey que viene en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos fariseos que habían entre la gente dijeron: Maestro, reprende a tus seguidores. Pero Jesús le dijo: les digo que si estos se callan, las piedras gritarán por mí. Y sigue diciendo la palabra de Dios que cuando Jesús llegó cerca de Jerusalén, al ver la ciudad, Jesús lloró por ella, diciendo: si entendieras siquiera por este día lo que te puede dar paz. Pero ahora eso te está escondido y no puedes verlo, pues van a venir para ti días malos, en que tus enemigos harán un muro a tu alrededor y te rodearán y atacarán por todos lados y te destruirán por completo. Matarán a tus habitantes y no dejarán en ti ni una piedra sobre otra, porque no reconociste el momento en que Dios vino a salvarte. Aquí vamos a hacer una aclaración, hermanos y hermanas, porque lo que Jesús le dijo a esa gente es que por ellos rechazar la palabra de Dios, iban a recibir un castigo grande, tan grande que la ciudad de Jerusalén iba a quedar totalmente destruida. Y la mayoría de la gente iban a perecer por causa de la maldad. Es decir, que la mayoría de la gente iban a morir por causa del pecado. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Solamente vivirán para siempre los hombres y las mujeres que en este mundo cumplan con la palabra de Dios. Ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a analizar el último tema que está contenido en el capítulo 19 del Santo Evangelio según San Lucas. Jesús purifica el templo. Y dice la palabra de Dios que en una ocasión Jesús entró en el templo de Jerusalén y comenzó a echar de allí a los que vendían palomas, ovejas y cambiaban dinero. Y les dijo: en las Escrituras se dice: mi casa será casa de oración, pero ustedes han hecho de ella una cueva de ladrones. Aquí vamos a hacer una aclaración, hermanos y hermanas, porque Jesús está hablando en parábola. En esta parábola, el templo de Jerusalén representa
el cuerpo de cada uno de nosotros. Los negocios que se estaban haciendo dentro del templo representan los pecados que nosotros tenemos acumulados. Y Jesucristo representa el Espíritu Santo. Lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que el Espíritu Santo no entra en los cuerpos de nosotros que están contaminados de pecados. O dicho de otra manera, que para que el Espíritu Santo pueda vivir en nosotros, nosotros debemos estar limpios de pecados. Y sigue diciendo la palabra de Dios que todos los días Jesús enseñaba en el templo de Jerusalén, y los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y también los jefes del pueblo andaban buscando cómo matar a Jesús, pero no encontraban la manera de hacerlo porque toda la gente estaba oyendo con atención lo que Jesús decía. Aquí vamos a hacer otra aclaración, hermanos y hermanas, porque los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los jefes del pueblo planificaron y crucificaron al Hijo de Dios hecho hombre, esto es, a Jesucristo, porque ellos nunca entendieron el mensaje de salvación que Jesús le llevó. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Y al no entender el mensaje de salvación que Jesús les llevó, mataron al Hijo de Dios hecho hombre, esto es, a Jesucristo, pensando que con ello estaban cumpliendo con la palabra de Dios. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Tratemos pues nosotros de entender la palabra de Dios para que no nos pase lo que le pasó a la gente de Jerusalén de aquel entonces. Con esta parte, hermanos y hermanas, hemos finalizado el análisis del capítulo 19 del Santo Evangelio según San Lucas. Espero que les sirva de algo. Que el Espíritu Santo los bendiga hoy, mañana y siempre.